Vamos a hablar a propósito de un nuevo aniversario. 5 años se cumplieron el sábado último, anteayer, de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ¿sí? Anteayer se hizo un acto central en Plaza Vaticano, ahí detrás del Teatro Colón, con una multitud que realmente estuvo allí pidiendo justicia, algunas agrupaciones políticas, Elisa Carrió también estuvo, entre otros dirigentes políticos también, ¿no? Allí se pidió, por supuesto, justicia. Se dijo que eso fue un homicidio, es decir, un magnicidio. Esto ocurrió durante el sábado, donde se produjeron muchas proclamas, se criticó el accionar del gobierno en aquella oportunidad de Cristina Fernández de Kirchner, se acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser una de las mentoras justamente para los que mencionaban allí el asesinato de Alberto Nisman, ¿no? A propósito de este acto, reiteramos que una parte de la comunidad judía no ha querido participar debido a que había muchos o algunas agrupaciones, en especial de Cambiemos, que habían convocado a esta movilización. Bueno, lo cierto es que mucha gente concurrió y estuvo presente allí movilizada. Y el acto se hizo también en otras partes del mundo, en las embajadas, en las puertas de las embajadas, por supuesto, también, donde muchos de los argentinos residentes en el exterior también se dieron cita para pedir justicia. Ayer se hizo lo propio, pero en el cementerio de La Tablada, donde estuvo representada la DAIA, donde también estuvo, tanto el sábado como ayer, la madre de Alberto Nisman, ¿sí? Estuvo presente. Estuvieron dentro del cementerio también, allí están viendo ustedes justamente la imagen, en una jornada también muy especial para toda la colectividad judía y obviamente también para aquellos que buscan justicia a propósito de la muerte de Alberto Nisman, en donde la investigación oficial judicial indica o habla de homicidio, ¿sí? A pesar de que hay algunas voces que sostienen todo lo contrario, incluyendo la pericia oficial, la primera que se hizo, en donde determinaron los peritos oficiales de la Corte Suprema y de la Policía Federal que el ejecutor del disparo fue el propio Alberto Nisman, ¿sí? Allí estamos viendo justamente, ¿no? Eso de dejar piedras, que es un homenaje, ¿no? Claro. Que se hace en la colectividad judía. Exactamente, se deja sobre la lápida algunas de las piedras y demás como una especie de homenaje. Bueno, y sobre este tema vamos a hablar con Nico Luca, que obviamente nuestro compañero y que por supuesto también con él vamos a estar hablando respecto de esto, porque Nico fue uno de los primeros en llegar aquel 18 de enero, en realidad llegó a la medianoche, ¿no es cierto?, de esa jornada. Allí uno de los primeros periodistas en llegar a la puerta del edificio en Puerto Madero. Nico, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Bueno, ahí estamos en Le Parc, en Puerto Madero, en el mismo lugar donde hace poco más de 5 años estuviste vos, ¿no? Contanos a ver cómo fue esa noche para vos también, a ver. Bueno, salía de trabajar, en ese entonces trabajaba en Editorial Perfil y a las 10 de la noche, 10:30 me estaba yendo a casa y bueno, a las 11:30 de la noche, 12 menos cuarto, llega el mensaje de Damián Pachter, ese famoso tweet, y era imposible de chequear nada, así que pegué la vuelta y me vine para Puerto Madero, y cuando llegué acá había una zona de exclusión que abarcaba de la vereda de enfrente del Cantero Central, la primera línea hasta la línea de bancos. Ahí pueden ver la línea de bancos, ahí estaba la cinta amarilla, hasta ahí se podía llegar. Y de este lado, justo donde estamos parados ahora, estaban los carros de la División Homicidios de la Policía Federal. O sea, cuando llegué ya estaban esos carros. Y bueno, poca gente del otro lado, éramos muy poquitos periodistas, la mayoría de gráfica, sí. Todavía no había llegado ninguna cámara, y de este lado eran todos carros de homicidios, ambulancias, bomberos, y bueno, el entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, ya estaba adentro, se lo veía desde afuera, ya caminando entre el hall del edificio y el patio de ingreso. Ya había estado arriba, inclusive Berni, en ese momento.
En ese entonces, en ese entonces todavía no se sabía nada, Claro. era lo que estábamos viendo. Sí. Repito, había una zona de exclusión y todos los que iban llegando por otros medios estábamos del otro lado. La primera figura política en arribar fue la entonces diputada Patricia Bullrich, que Sí. se la vio llegar del mismo lado que estábamos los periodistas. Y fue la primera en llegar, la primera en ser entrevistada, pero ya estábamos hablando de alrededor de las 2 de la mañana. Claro. Sergio Berni había prometido un comunicado de prensa para las 3:30 de la mañana. A las 3:10 de la mañana, en vez de las explicaciones de Berni, teníamos la confirmación del entonces juez, que era un juez que estaba de turno, que era el juez de campo, confirmando que el Manuel de muerto Campo. era el fiscal Alberto Nisman. Exactamente. Que intervino esa noche nada más porque no le correspondía ni por jurisdicción ni por nada. Y Berni a las 3:30 de la mañana finalmente no dio ninguna charla con la prensa, se lo veía hablar por teléfono permanentemente. Y a eso de las 4 menos cuarto, 4 de la mañana, se lo vio salir en moto raudamente, finalmente no atendió a la prensa, y acá ya era directamente prácticamente un recital de periodistas curiosos, personas que se iban acercando y ya estaban todos los medios, las cámaras, pero, repito, todos del otro lado, y bueno, la mayoría de las cámaras arriba de los bancos para tomar Claro. mejor. Y aquella famosa primera atención a la prensa que tuvo la fiscal Fein fue exactamente doblando por la esquina, ¿sí? En la salida de entrada y salida de vehículos automotores, porque no le quedó otra que atender a la prensa, así improvisadamente detrás de la reja, por una sencilla razón. Tenían que sacar el cuerpo del fiscal Nisman y estábamos todos parados ahí porque sabíamos Claro. que de alguna forma a alguien Nico. íbamos a ver para poder hacer algunas preguntas. O sea, es Sí. que te iba a preguntar, yo siempre digo, ¿no? Cuando va pasando el tiempo y uno ve algunas imágenes y demás, algo que por ahí no reparás en ese momento y después sí, con el correr de, no digo de los años solamente, del tiempo, los meses, los días y demás, recordás algunas voces, algunos ruidos, algunos movimientos que después decís, ah, por eso se movían de esta manera. ¿Hay algo a vos que te haya traído a la memoria de ese momento, algún gesto o algo y digas, ah, por eso fue? Sí, bueno, dos cosas puntuales. Una, el primer mito urbano que se construyó esa misma noche, que era la del hombre calvo que salía con varijas, Ajá. que la verdad cualquier periodista de los que hayamos estado aquella noche, no lo que llamamos primero todo, porque eso fue en medio de la madrugada, ya todos los que estábamos acá, que ya éramos muchos, sabíamos que era un perito de prefectura, por eso salía con valija, porque Claro. en la valija llevaba los materiales de peritaje y cruzó en dirección frente al edificio, porque ahí tenía el móvil particular para subirse, móvil particular, un móvil no identificable, pero que era de prefectura. Sí. Uno de los movimientos que sí me llamó la atención en su momento, que yo decía, ¿con quién estará hablando Berni en este momento? Que se la pasaba hablando por teléfono. Sí. Y uno podía haber pensado, bueno, estaba hablando con el jefe de la Federal, con el jefe de prefectura, con su superior, la entonces ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, o con quien fuera. Bueno, pasados los años, y uno puede verlo ahora en la serie documental de Netflix, Berni dice que se la pasó hablando por teléfono con la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí hablaba con otra persona más, vaya uno a saber, pero uno lo veía caminar como si estuviera, como si fuera un león en cautiverio. Sí, Iba, sí, venía, iba, venía, iba, venía con el teléfono pegado a la cara y uno se preguntaba con quién estará hablando en este momento, ¿no? Pero no como decir, ¿qué hace hablando por teléfono? Sino que era una curiosidad, ¿a quién estará llamando? Sí. Yo recuerdo... ¿A quién estará pasando las novedades? Sí. Sí. Y yo recuerdo también que después uno lo conoció y demás, ¿no? Viéndolo, yo no estaba en el país en ese momento, pero me quedé toda la madrugada despierto también, hablando con algunos por WhatsApp, con algunos fiscales y demás. Y uno de ellos me hacía el reparo, me decía, mirá, ¿viste que está en la imagen 2 ambulancias del SAME? Bueno, eso puede llegar a ser una pieza clave, ¿no? Al momento de determinar de qué murió y cómo murió, porque los médicos, a pesar de que constatan solamente el óbito, es decir, la muerte, lo dejan certificado, saben más o menos la data de muerte y demás, algunos de ellos cuando tienen mucha experiencia. Bueno, a los médicos del examen no los dejaron subir a la escena del crimen, porque lo que lo hizo
Fue el de los médicos de Swiss Medical que llamó la madre de Nisman, ¿no? Exactamente. Bueno, resulta que cuando uno escucha el audio, finalmente mucho tiempo después escuchamos el audio de Sara Garfunkel llamando por teléfono a los médicos, claro, en estado de shock la señora que se encuentra el cuerpo de su hijo, dice, acabo de encontrar a mi hijo, está muerto. Entonces, pareciera que la primera reacción de los médicos y obviamente dar aviso a la policía. Llames al médico que llames. Si te acaban de decir que encontraron a una persona sobre un charco de sangre y no saben si está muerto o no queda claro si está muerto, llamás a la policía, ¿sí? Pero cuando llegan las ambulancias del SAME ya habían llegado los de Swiss Medical con que un médico certifique que está sin vida, ya alcanza. Pero el motivo por el cual se había movilizado todo eso porque estaba la duda, o sea, claro. Enviar una ambulancia de primeros auxilios es porque no había quedado claro si estaba muerto o no. Obviamente la persona que encuentra el cuerpo no es médico, entonces llama por teléfono a un médico. Además en el estado de shock propio de la persona que lo encuentra, que era la propia madre. Sí, sí, exacto. ¿Vos seguiste el tema después con el correr de los años? Yo seguí trabajando en el tema aproximadamente 2 meses más. Yo en ese entonces trabajaba de editor, no era mi función ni hacer policiales, ni mucho menos. O sea, quedé esa noche acá por una cuestión de practicidad. Mientras venía corriendo para acá, llamé a mi jefa, le dije, mirá, está pasando esto, lo otro. Las ventajas de internet, mi jefa se conectó desde su casa, buscó un redactor que estuviera disponible, que también se conectó desde su casa, y yo estaba acá oficiando de cronista con las limitaciones de quien no trabaja de cronista, que la verdad es un oficio muy distinto al de editar. Y después, a los 2 meses, ya por cuestiones laborales, me fui abriendo del tema. Nunca dejé de seguirlo, simplemente dejé de trabajar sobre el tema. O sea, dejé de hacer averiguaciones, llamar por teléfono y esas cosas, porque ya era algo que excedía mis funciones. Pero obviamente es un tema que siempre me va a pegar cerca. Como esas cosas que muchos dicen, ¿qué estabas haciendo cuando pasó tal cosa? Bueno, yo estaba trabajando en esto cuando cuando encontraron muerto a Nisman. Y Nico, las dos últimas, te hago una pregunta. ¿Qué has visto que para vos te resulte sospechoso de ese momento? A 5 años, de lo que viste por noche? esas horas y que te haya llamado muchísimo la atención y no tuviste respuesta hasta ahora. Bueno, son varias. La primera, que ni bien llegué, había carros de la División de Homicidios. Sí. Ni bien llegué. División de Homicidios de la Federal. Que, bueno, después me explicaron, no, llegan los carros cada vez que hay una situación, una escena como esta, para que ellos saquen sus primeras conclusiones y ver si se trata de una posible escena de homicidio o una posible escena de suicidio. Que después, cuando ves que hubo un desfile de 60 personas dentro del departamento, decís qué conclusiones pueden llegar a sacar. Sí. La segunda es la famosa contradicción entre la primera declaración de Cristina al día siguiente, diciendo que se enteró alrededor de las 3 de la mañana por un llamado de su ministra de Seguridad, cuando Sergio Berni ha dicho varias veces que se comunicaba directamente con ella y desde temprano, y bueno, eso se condice más con lo que nosotros veíamos acá que con otra cosa. Y obviamente la tercera, bueno, eran todo lo que fue el manejo de preservación de la escena del crimen, que uno desde planta baja y afuera del complejo no podía ver cómo se estaba manejando la situación, pero cuando uno veía que cada vez que se abría el ascensor salían 20 personas, entraban 20 personas, dice, ¿dónde meten todas esas personas ahí arriba? Cuando después se difundieron los videos de lo que fue esos primeros peritajes, esas primeras impresiones visuales, bueno, quedó corroborado que evidentemente para preservar una escena del crimen no hicieron nada, tratándose de personas que se dedican a eso, o sea, son profesionales de eso, o sea, son autoridades judiciales que se dedican a eso y oficiales de fuerzas de seguridad que se dedican a eso. No es que entramos nosotros que no tenemos idea cómo preservar esas cosas y bueno, hicimos lo que todo el mundo vio. Son cuestiones que en ese momento sí uno lo veía desde afuera y dice, ¿dónde está entrando toda esta gente? ¿De dónde sale toda esta gente? Y cuando vimos los videos dijimos, bueno, ahí estaban. Tal cual. Y Nico, la última, vos desde tu óptica, tu visión de ese momento, ¿se hablaba de homicidio o se hablaba de suicidio? ¿O había una duda en esa mañana? Las primeras en las horas impresiones. Que tuviste vos? Mira, las primeras impresiones no apuntaban al suicidio por una cuestión
de estupefacción y cantidad de móviles, de fuerza de seguridad. La cantidad no sé cómo explicarlo, la cantidad de efectivos coincidían prefectura, Policía Federal, el secretario de Seguridad de la Nación, una fiscal, un juez, que generalmente estaban un fiscal y un juez, pero por la magnitud de la persona. Pero después la cantidad de peritos que iban entrando y saliendo, cuando vos tenés y esto ya por experiencia laboral, yo antes de ser periodista trabajé en la justicia, cuando vos tenés una escena con un suicidio, lo primero que haces es llamás varios testigos, delimitás bien la zona, vieron todos lo mismo, listo, fantástico, se acabó, levantamos el cuerpo, lo llevamos, tomamos algunas medidas para las pericias y punto. Y acá no, era permanentemente contribuir a algo que es lo que terminó pasando, la confusión general de que nadie pueda probar absolutamente nada y que hoy la justicia se mantenga en una hipótesis dándola por cierta y no pueda ser creíble para la mayor parte de la sociedad porque termina siendo una cuestión de creencia y no una cuestión de certeza. Perfecto. Bueno, Nico, gracias. Gracias por esta visión que tenés. Vos, al haber estado en ese momento, hay muchas percepciones, muchas cuestiones que, obviamente, a pesar del correr de los años, uno las mantiene y, sobre todo, en esa visión periodística y judicial, porque que trabajaste, obviamente, y lo volviste a aclarar, dentro de la justicia también te da un plus para este tipo de casos. Nico, te mandamos un abrazo enorme y gracias. Un abrazo, Javier, que tengas buen día. Gracias, Nico Luca, hablando justamente del caso Nisman, a 5 años, uno de los primeros periodistas que llegó justamente allí al lugar, a la puerta misma de Le Parc, aquel